Hola, ¿qué tal muchachos? Buenos días. El día de hoy, como ustedes saben, estamos en nuestra cuarta clase de orientación educativa y bueno, antes de iniciar con el webinar del día de hoy, necesito darles algunas indicaciones previas a esta situación de esta semana con respecto a cuestiones académicas. Bueno, lo primero que necesito comentarles es que, bueno, pues se siguen entregando actividades en Classroom, no solamente de mi materia, sino de todas las materias. Creo que ya más o menos van tomando el hilo de cómo es la entrega y una serie de cosas. También hay personas que aún siguen sin entregar, entonces, afortunadamente ya no les he pedido su reporte semanal porque ya tengo acceso a todas las materias para poder ver detalladamente quiénes han entregado, quiénes no han entregado, etcétera. Entonces, en ese sentido, bueno, pues solicitarles amablemente que estén al pendiente, que entreguen sus actividades y por supuesto que también en las actividades de YouTube también es importante que ustedes las hagan. Como se dieron cuenta, ya también están utilizando esa plataforma para realizar actividades. Entonces, no tengo que estar atrás de ustedes para pedirles que hagan las cosas. Yo creo que ustedes ya son grandecitos, tienen esta posibilidad de ya ingresar próximamente al nivel superior, entonces les encargo de favor esas actividades. Como siguiente punto, y así lo puse en grande, el próximo viernes tenemos examen de planea. Esto es, ya saben que tienen que realizar el examen, tienen cierto tiempo y me parece que es hasta las 12 del día cuando tienen que entregar su evidencia de que ya lo realizaron. En esta semana está a cargo la maestra Cristina y la maestra Rosa Alejandra. Se recorrieron, ¿se acuerdan que les había dado un listado? Entonces se recorrieron los maestros responsables y pues bueno, tienen que checarlo. Si tienen dudas y demás, también es importante que platiquen con ellas. Recuerden que tienen sus grupos de WhatsApp para que les digan dónde van a poner no sé, la evidencia, qué tienen que hacer, una serie de cosas. En cuanto a mí me llegan los videos, yo siempre se los reenvío a ustedes, entonces chéquenlo con ellas si se los van a volver a reenviar, si los van a colocar en la plataforma, no sé, pero sí necesito que estén al pendientes con esa actividad y recuerden que el viernes tienen que mandar su evidencia, no a la hora que ustedes quieran, sino a la hora que esté establecido para la entrega de ese trabajo. Bien, pues el webinar del día de hoy es cómo salir de la crisis en casa. Nos va a acompañar una psicóloga. En un ratito más les voy a dar a conocer todo su amplio currículum y por qué está aquí. También era importante que ustedes estuvieran con su mamá o su papá para ver este webinar. Es la última ocasión que solicito mamá o su papá, sea para que también ellos estén haciendo sus actividades, pero sí es importante que el día de hoy lo vean junto con ellos. Una vez que terminemos la actividad, ya saben que deben subir la evidencia de una selfie que están viendo con su papá y su mamá a la plataforma y bueno, la actividad que ella de alguna manera deje también se las voy a colocar en la clase de orientación, ¿vale? Entonces ahorita en un momentito más les digo. Y bueno, finalmente comentarles que tenemos un webinar la próxima semana, 20 de mayo a las 11 de la mañana. Esta actividad la vamos a realizar con una pedagoga, a diferencia de estas dos anteriores que han sido psicólogas. Va a venir con nosotros una pedagoga, por eso les decía yo, no es necesario. Si quieren estar sus papás adelante, tampoco está mal, son bienvenidos. Pero ella nos va a hablar acerca de estrategias pedagógicas para ustedes superar la condición universitaria. Es decir, cómo de alguna manera todas estas habilidades y herramientas que están adquiriendo en estos últimos días les pueden servir y bueno, agregar otras más para que puedan estar, pues sí, con un éxito total y rotundo, sobre todo aquellos que van para el nivel universitario. Y bueno, quienes no, también de alguna manera todo esto les sirve. Entonces, pues es importante que estén presentes, ¿vale? Entonces, si no hay otra cosa que realizar ni mucho menos, pues entonces vamos a dar inicio a la presentación de la psicóloga que el día de hoy nos acompaña. Bueno, pues les voy a presentar a nuestra invitada del día de hoy.
ella es la psicóloga Jennifer Esteves García. Y pues bueno, en estos momentos les voy a platicar sobre su desarrollo profesional que ella tiene. Ella es licenciada en psicología egresada por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Ha sido facilitadora en talleres con adolescentes sobre sexualidad, problemas académicos y de resolución de problemas. Además es psicoterapeuta de adolescentes y parejas, coordinadora de escuela para padres y bueno, actualmente es coach justamente en esta institución que se llama Worldline México. Ajá. Y bueno, pues ella nos va a dar este pequeño webinar que se llama ¿Cómo salir de la crisis en casa? Ujú. Entonces, pues bueno, le vamos a dar la bienvenida a Jennifer y pues bueno, sobre todo esperamos que esta plática que tengamos sea productiva para todos ustedes. Ya saben que al final de toda esta sesión, ustedes pueden abrir sus micrófonos para que puedan hacer preguntas y también les solicitamos que mediante el chat pueden rehacer estas preguntas o en determinado momento colocar su correo electrónico personal por si quieren una comunicación de manera directa con las personas que el día de hoy nos acompañan. Pues bueno, eso es todo por ahorita y le damos la bienvenida. Es muy importante desarrollar una escucha activa en la cual todos nuestros sentidos estén concentrados en el mensaje de la otra persona. Posteriormente tenemos un estilo de comunicación predominantemente agresivo o pasivo. Dentro de los estilos de comunicación tenemos tres, que sería el estilo agresivo, pasivo y asertivo. Nuestro objetivo es que vayamos desarrollando un estilo de comunicación asertivo, ya que el agresivo, pues normalmente es una persona que suele hablar con un tono de voz fuerte, que suele utilizar palabras altisonantes, que suele amenazarnos o hacernos sentir mal para que nosotros podamos obedecer lo que nos está pidiendo. En cambio, un estilo pasivo es aquella persona que casi no expresa sus necesidades y deseos. Esta persona cree que las demás personas van a adivinar lo que necesita o lo que quiere en ese momento. Y cuando no lo logra, se siente triste, se siente mal, pero no es capaz de comunicar cómo se está sintiendo. Es una persona que suele obedecer más a las personas de un estilo agresivo y pues por lo mismo suelen desarrollar algunos problemas emocionales. No hay que caer en ninguno de estos dos estilos, ni en el agresivo ni en el pasivo, sino ser asertivos, comunicar cómo nos estamos sintiendo, nuestras necesidades, nuestros deseos y nuestras dificultades con nuestros familiares y también permitir que ellos se expresen libremente con nosotros. Este es un aspecto muy importante que hay que reforzar en nuestros hogares actualmente por la convivencia que estamos teniendo. Posteriormente tenemos otros conflictos que pueden surgir. La violencia. La violencia va a ser el uso intencional de la fuerza física, amenazas ya sea contra ti mismo, contra otra persona o una comunidad inclusive, que es muy probable que tenga como consecuencia un traumatismo, daños psicológicos, problemas en el desarrollo e inclusive causarle la muerte a otra persona. La violencia puede ser de carácter ofensivo cuando tú atacas a una persona o defensivo cuando tú te defiendes de la persona que te está atacando, pero también ejerces violencia. También se le suele conocer a la violencia ofensiva y defensiva como violencia proactiva y reactiva. Dentro de la violencia física, pues esta es un poco más fácil de detectar, ya que suele dejar como algunas repercusiones físicas, por ejemplo, moretones, golpes, y bueno, esta va a ser el uso de la fuerza física para provocar daño o con algún tipo de arma u objeto que pueda provocar lesiones, ya sean internas, externas o ambas en la persona. En la violencia psicológica tenemos que es cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica de otra persona. Puede consistir en negligencia, abandono, descuido, celotipia, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, infidelidad y comparaciones destructivas. También rechazo, restricciones
y amenazas, las cuales van a conllevar que la víctima pueda desarrollar una depresión, un aislamiento, una devaluación de su propia autoestima e incluso el suicidio. Se manifiesta como un largo proceso en el cual la víctima no se da cuenta de que el agresor vulnera sus derechos. Este tipo de maltrato es un poco más sutil y difícil de detectar, pero bueno, todos los ejemplos que les acabo de mencionar, necesito que estén muy atentos a ellos para detectar si algo de esto se está presentando en nuestro contexto familiar, para identificar que sí, precisamente puede haber por ahí un problema de violencia. También tenemos lo que es la violencia económica. Esta es una forma de control y de manipulación que se muestra a través de la falta de libertad que el agresor ofrece a la víctima en la realización de los gastos necesarios para cubrir sus necesidades. Se convierte en una forma de violencia por el sufrimiento que produce, depender constantemente de alguien que convierte el dinero en casi una forma de limosna. Entonces, como sabemos, actualmente tenemos pues problemas económicos como país y bueno, muchas personas han perdido sus empleos o sus sueldos se han visto reducidos. Sin embargo, es importante que como familia platiquemos de cuánto es nuestro presupuesto o nuestros ingresos y cuánto dinero necesitamos para cubrir nuestras necesidades básicas. Es importante que tengamos prioridades de qué es lo principal que debemos pagar o sacar adelante. En la violencia económica es cuando la persona que lleva el dinero a casa limita mucho a sus familiares para poder conseguir sus necesidades básicas. Les limita e inclusive les pide que hagan cosas para que él le pueda dar dinero para cubrir sus necesidades básicas. Entonces, esto sería un tipo de violencia económica. Y por último, pues tenemos la violencia sexual, que es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo o la sexualidad de la víctima y que por tanto atenta contra su sexualidad, su libertad, su dignidad y su integridad física. En algunos hogares en los cuales solemos convivir con muchas personas que tenemos familia extendida, por ejemplo, tíos, primos, abuelos o demás, pues a veces el compartir un espacio tan reducido con varias personas puede conllevar a algunos problemas de tu privacidad o tu intimidad. Es importante que tengamos un espacio a solas para que podamos pues tener nuestra libertad, nuestra dignidad y si esto no se está respetando, también hacerlo saber. Posteriormente tenemos los problemas emocionales que se pueden llegar a presentar actualmente. Debido a la situación de distanciamiento físico y social con las demás personas, así como a la suspensión y modificación de nuestras actividades diarias debido a la pandemia de COVID-19, es normal que puedan surgir algunos conflictos emocionales o psicológicos por este cambio que estamos viviendo en nuestras vidas. En primera instancia, por la preocupación de la salud propia, de nuestros seres queridos y nuestros conocidos, así como de las repercusiones económicas, políticas, sociales que está viviendo el mundo, aunado a otro tipo de necesidades y condiciones con las que cuenta cada persona, por lo que la falta de habilidades o herramientas psicológicas de afrontamiento y adaptación nos predisponen de cierta forma a sufrir dificultades emocionales. Es importante mencionar que es normal sentir miedo ante esta situación. ¿Por qué? Porque es una situación nueva a la cual tenemos que ajustarnos. Nuestra mente y nuestros pensamientos tienen que ajustarse. Sin embargo, tiene que ser un miedo racional, un miedo con límite, que se ajuste a la realidad, a lo que verdaderamente está pasando. Para ello, se nos pide que tengamos evidencias. ¿Qué evidencias tenemos de esos miedos que estamos sintiendo? Si tenemos evidencias reales, es un miedo racional. En cambio, si no tenemos evidencias para comprobar que ese miedo puede ser real o es factible que pase, estamos hablando de un miedo irracional. Cuando tenemos un miedo irracional, podemos llegar a desarrollar otros problemas psicológicos más profundos o una desadaptación a la situación actual, lo cual nos puede conllevar mayores dificultades.
El miedo forma parte de nuestras emociones, es un mecanismo de adaptación de la vida y sirve para responder a estas dificultades. Sin embargo, tenemos que evaluar qué tan reales son estos miedos y qué evidencias tenemos, así como qué opciones hay para poder solucionarlo y que el miedo no nos paralice. Ya fuera de la situación normal que es sentir algo de miedo por este contexto en el que estamos viviendo, tenemos algunos problemas emocionales que no son tan normales, pero que sí se pueden llegar a presentar en nuestro contexto familiar. Estos son la depresión, la ansiedad y los ataques de pánico. Puede que nosotros ya hayamos presentado estas condiciones previamente a la contingencia de coronavirus. Sin embargo, con estas condiciones puede que se agraven o se hagan más profundas, por lo cual es importante pedir ayuda, acercarnos a nuestros familiares, a grupos de apoyo, ya sea en línea o de otra forma por vía telefónica, para que nos estén monitoreando, nos estén apoyando y no resulte más contraproducente para nuestra salud. Comenzando por la depresión, bueno, este va a ser un trastorno mental que se caracteriza por la presencia constante de tristeza, pérdida del interés o placer en actividades que antes nos resultaban gratificantes, sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastornos del sueño. Esto quiere decir que o dormimos mucho o dormimos muy poco, nos cuesta trabajo conciliar el sueño. También problemas de apetito, comemos mucho o comemos poco, sensación de cansancio constante y falta de concentración en nuestras actividades cotidianas. La depresión va de leve a severa, dependiendo de la ocurrencia de los síntomas y la gravedad de los mismos, así como el impacto que va a tener en el día a día de la persona que la padece. En este contexto, debido al aislamiento y pensamientos predominantemente negativos que pudieran surgir o pesimistas, se puede llegar a desarrollar un estado depresivo o agravar una condición preexistente de depresión. Si nosotros o nuestros familiares llegan a presentar algunas de estas características, hay que ponerles mucha atención, apoyarlos y ver de qué manera podemos ayudarles a mejorar su estado mental, su estado psicológico. Posteriormente tenemos la ansiedad. La ansiedad es un estado de angustia o aflicción que puede sufrir una persona sin necesidad de existir motivo alguno para tener realmente esa preocupación o ese estrés. Esto conlleva a la pérdida de control o una sensación de no tener soluciones para los problemas presentados. Generalmente va acompañado de muchos síntomas, tanto psicológicos como somáticos. Los somáticos son síntomas psicológicos que se empiezan a trasladar a nuestro cuerpo y se están representando como forma de malestares físicos. Por ejemplo, el aumento del ritmo cardíaco, aumento de la temperatura, temblores, sofocamiento o falta de aire, desesperación, ganas de salir corriendo, de llorar, dolor de cabeza, mareos, entre otros síntomas. Es importante mencionar que la ansiedad tiene un sinfín de síntomas físicos. Cada persona que la padece tiene un conjunto de síntomas distintos que pueden variar. Entonces, también pues aquí es importante estar muy alertas a mis pensamientos, a mis sensaciones y a mi salud física. Existen diversos tipos de ansiedad dependiendo de los síntomas y también del motivo que está causando esta ansiedad. Hay tipos de ansiedad que son un poco más generalizadas, que son en varios contextos de nuestra vida, y hay ansiedades más específicas. Por ejemplo, ansiedad a estar en lugares con muchas personas o lugares cerrados, o, por ejemplo, hablar en público. Estas ansiedades son más específicas, pero también vamos a tener las ansiedades generalizadas que se traspolan a todas nuestras esferas de la vida. Posteriormente tenemos lo que es el pánico o las crisis de pánico. Se manifiestan como crisis o ataques de pánico en los cuales una persona experimenta un repentino estado de miedo o ansiedad intensa y síntomas físicos basados en un peligro aparente y no inminente. Algunos síntomas son el miedo a morir, sensación de ahogo o de desmayo, sentimientos de irrealidad, como
si estuviera en un sueño, como si no pudiera sentir realmente mi cuerpo o no fuera yo esa persona. A esto se le llama despersonalización. Dolor torácico, ya sea en la parte del corazón o de nuestro estómago. Náuseas, sensación de asfixia, entre otros. Las crisis de pánico son un estado de la ansiedad muy exacerbado. Suelen durar unos minutos, por máximo 1 hora, 2 horas, pero suelen ser estados muy impactantes para la persona. Como les acabo de mencionar, la persona puede estar fuera de sí, puede sentir tanto miedo, tanto temor, que puede llegar a lastimarse o a lastimar a otras personas. Entonces, es importante que si nosotros padecemos algún tipo de ansiedad, evitemos llegar a estas crisis de pánico. Y si es que se llega a presentar una tanto en nosotros como en nuestros familiares, detectarla de inmediato y poder asistir a la persona para evitar que se cause daño o cause daño a las demás personas. Así como buscar ayuda de profesionales y como les comentaba, ya sea por internet, por llamada, ahorita hay varios programas, tanto del gobierno como privados, que nos pueden apoyar para ayudarnos a mejorar nuestro estado psicológico y mental. Una vez que ya hemos visto los problemas que podemos llegar a presentar en nuestro contexto familiar actualmente, vamos a ver qué es lo que puedo hacer para solucionar estos problemas. El primer paso siempre va a ser identificar si alguno de los problemas anteriormente mencionados o algún otro tipo de problema está presente en mi contexto familiar. Lo primero es identificar, ¿ok? Posteriormente, tengo que identificar específicamente cuál es el problema para definirlo. Estos pasos que yo les estoy dando son parte de lo que llamamos en psicología solución de problemas. Es una técnica que nosotros solemos aplicar tanto en el área clínica como en el área educativa con los alumnos para que ustedes puedan tener esta herramienta e irla aplicando tanto en su contexto familiar como en sus demás contextos o esferas. Así que les voy a pedir mucha atención en estos pasos. Si pueden, váyanlos anotando en un cuaderno o hagan unas notas, ya que esto va a ir relacionado con su actividad. Entonces, les comentaba, pues primer paso, identificar si hay alguno de los problemas presentes en mi familia. Posteriormente, identificar cuál es el problema para definirlo. Posteriormente, visualizar las dimensiones del problema. ¿Esto qué quiere decir? ¿A quiénes afecta el problema o a quiénes involucra? ¿De qué forma les afecta? ¿Qué tanto les afecta? Entre otras cosas, ¿ok? Entonces, ahí tenemos que ver todas las personas que están involucradas de nuestra familia y cómo les afecta este problema. Posteriormente a que hayamos hecho esto, vamos a investigar un poco sobre el problema en diferentes medios, ya sea en libros, revistas, internet, con expertos principalmente. Si el problema que está presentando actualmente mi familia es de violencia psicológica, ya lo definí y ya evalué las dimensiones del problema, a quiénes afecta. Ahora voy a investigar ya sea en internet, en libros o preguntándole a un experto cómo es que este problema puede seguirse desenvolviendo y cómo puedo detenerlo o evitar su repercusión en nuestra familia. Posteriormente a que yo ya hice mi investigación acerca del problema y sus posibles soluciones, voy a proponer ahora soluciones desde mi situación. Se puede tomar en cuenta a las personas involucradas en el problema para que propongamos más soluciones. Me siento con mi familia y les comento, ¿saben qué? Tenemos ahorita un problema de violencia psicológica que está surgiendo en nuestro contexto familiar. Entonces vamos a proponer soluciones, todo lo que se les ocurra. Aquí vamos a hacer una lluvia de ideas. Entre más soluciones tengamos y estas sean más creativas, es más factible que podamos resolver nuestro problema. En este punto todavía no vamos a empezar a descartar opciones. En este punto solo vamos a dar y generar ideas, sin evaluarlas. Ya que se tengan varias soluciones planteadas, se comenzarán a elegir las más viables. Ahora sí, vamos a comenzar a elegir aquellas que es más probable que nos puedan ayudar en esta situación.
Ya que descartamos algunas opciones y elegimos las más viables, vamos a evaluar de esas opciones sus ventajas y sus desventajas. En este punto también les tengo que comentar que no hay la solución perfecta, ¿ok? Todas las soluciones van a tener tanto sus ventajas como sus desventajas, sus beneficios como sus dificultades. Es por ello que necesitamos proponer muchas soluciones para que entre varias opciones podamos evaluar cuál es la que tiene más ventajas y menos desventajas. Pero no vamos a encontrar aquella solución mágica como de varita mágica que solucione todo en automático y no tenga ninguna desventaja o ningún conflicto. Posteriormente, aquí evaluamos ventajas y desventajas, se elegirá la opción u opciones más adecuadas, generando acuerdos con las personas involucradas para ponerlas en práctica. Esto es muy importante. No necesariamente tenemos que elegir solo una opción, podemos elegir 2 o 3. Entre más opciones tengamos, vamos a poder abordar el problema desde distintos sentidos, desde distintos lugares. Y también es importante involucrar a las personas que se ven afectadas por este problema. No hay que dejar la toma de decisiones ni la solución de problemas solo a una persona o solo a 2 personas de la familia. ¿Por qué? Porque finalmente si es un problema que nos afecta a todos, todos tenemos que involucrarnos, hacernos escuchar, decirnos cómo nos afecta y qué nos gustaría o qué esperaríamos de esta solución de problemas. Si todos nos ponemos de acuerdo, si todos ponemos de nuestra parte para solucionar este problema, es factible que se pueda resolver. Es importante que todos cumplan con su parte del acuerdo, si no, no se resolverá el conflicto. El objetivo es ganar, ganar. En este punto también, si nuestro papá dice yo les voy a apoyar de esta forma, mamá nos dice yo les voy a apoyar de esta forma y yo como hijo apoyo de esta forma, se mantiene un equilibrio mientras los tres estemos comprometidos y estemos haciendo un esfuerzo. Si alguien comienza a fallar o deja de hacer las cosas en las que quedó, los demás pues también nos vamos a sentir como, pues de cierta forma mal, como si no estuviera funcionando. Entonces es importante que todos estemos apoyando, que todos nos estemos echando ganas para que podamos solucionar ese problema, que todos participemos y que nos estemos dando retroalimentación de cómo lo estamos haciendo, si necesitamos mejorar, si necesitamos apoyarnos, si necesitamos inclusive cambiar la opción para solucionar el problema. Es muy importante en este punto la comunicación. Y finalmente, hay que dar una retroalimentación del desempeño de cada persona de nuestra familia para que en futuras ocasiones podamos mejorar e inclusive prevenir nuevos conflictos o problemas familiares. Entonces, pasando esta situación, pues de nuevo, platicar con nuestra familia, reconocer su esfuerzo, si es que nos apoyaron, si se comprometieron en la solución de problemas, también reconocer si tenemos algunas debilidades o dificultades, pero también mencionando cómo podemos mejorarlas. Siempre buscar la mejora continua en nuestros familiares y en nosotros mismos. Y generar un plan de prevención para futuras ocasiones. Si en esta situación tuvimos problemas de que tal vez no nos alcanzó nuestro dinero para toda la despensa y las necesidades que tenemos, pues generar un plan para que en situaciones futuras podamos tener un fondo de ahorro o alguna otra solución para evitar generar conflictos nuevos. Y bueno, estos son los pasos en la solución de problemas. Entonces, de nuevo, para dar un pequeño repaso, como podemos ver, parte desde la identificación del problema, definir el problema, las dimensiones del problema, comenzar a generar soluciones, investigar sobre el problema, comprometer a toda nuestra familia a que participe en la solución de problemas, aplicar las estrategias que hemos seleccionado, irlas evaluando constantemente para saber si son las más adecuadas o las modificamos por otras soluciones y al finalizar ver si resolvimos el problema y si podemos una próxima ocasión mejorar o prevenir problemas. Esto en
grandes, en gran aspecto, pues es la solución de problemas. Es una herramienta que solemos utilizar los psicólogos y que les puede servir mucho en esta situación. Posteriormente, pues les voy a dar algunas recomendaciones para cuidar su salud psicológica en esta situación. Lo primero que les recomiendo es crear una rutina en casa. Como sabemos, pues actualmente, aunque casi no debemos de salir de nuestra casa o no tenemos que trasladarnos de nuestro hogar para ir a nuestro trabajo o a estudiar, es importante que nos despertemos temprano, que llevemos a cabo todas nuestras actividades que realizábamos antes de la cuarentena. Por ejemplo, nuestro aseo personal, comer, hacer ejercicio en casa, lectura, labores domésticas. Podemos aprender nuevas habilidades como apoyar a nuestra familia en reparar ciertas cosas de nuestro hogar, ayudarle a nuestra mamá a cocinar o aprender a hacer algo nuevo. Es importante que hagamos un horario de actividades para que el tiempo libre que llegues a tener o tenga tu familia se destine a una actividad productiva. Por ejemplo, aprender un nuevo idioma, tocar un nuevo instrumento, jugar juegos de mesa en familia o arreglar una habitación de la casa. Si había quedado pendiente pintarla o arreglar algo, pues ponernos de acuerdo para destinar un tiempo de nuestro día a esa actividad. Ser productivos. No hay que dejarnos caer en el aburrimiento o en el ocio, porque esto también nos puede llevar a que nuestra mente comience a crear pensamientos negativos, ideas negativas o sentimientos negativos que nos van a ir poco a poco impactando en nuestra salud mental. Entonces, mientras más activos nos mantengamos, productivos y en actividades positivas que nos puedan crear nuevas habilidades, vamos a cuidar más nuestra salud mental. El siguiente consejo es evitar la sobreexposición de información o noticias negativas. Es importante que te mantengas informado sobre el avance de la pandemia de coronavirus en nuestro país y en el mundo, así como de las noticias más relevantes. Sin embargo, trata de no estar todo el día o por un lapso largo o prolongado de tiempo expuesto a noticias negativas, ya que pueden generar un impacto negativo en tu salud emocional. Si notas emociones de tristeza, ansiedad o pánico mientras llevas un rato viendo noticias, también te puede servir buscar algunas noticias positivas. No todo está siendo negativo en este momento, también estamos teniendo avances y aspectos positivos. Puedes buscar esas noticias positivas para que equilibren la información que tú estás recibiendo o también detenerte un momento, dejar de mirar esas noticias y enfocarte en una actividad positiva. También tú tienes que filtrar la información que entra a tu cerebro. No toda tiene que ser negativa, no toda tiene que ser desesperanzadora y también hay cosas positivas, también hay que concentrarnos en lo bueno para cuidar nuestra salud mental. Posteriormente, otra recomendación es crear un espacio en tu día donde puedas interactuar con todos los miembros de tu familia y cada uno pueda expresar sus necesidades, sus preocupaciones y sus deseos. Escucha atentamente a cada uno de tus familiares, reconoce y valida sus sentimientos y pensamientos y dales una retroalimentación de qué podrían hacer o tú cómo podrías apoyarlos. O inclusive si no se te ocurre una alternativa de cómo apoyarlos, simplemente reconoce que ellos están sintiendo de esa forma y que tú sientes empatía por ellos, que puedes comprender el por qué ellos se sienten de esa forma. Procura que toda la familia se enfoque solo en conversar con los demás y en escucharlos. Entonces, genera un espacio, un horario donde todos tus familiares coincidan, puedan sentarse a platicar y escucharse, realmente escucharse. Evita que haya distractores como televisión, como música, inclusive teléfonos celulares. Deja por un momento tu teléfono celular y permítete ver a la persona de frente, ver sus emociones, sus gestos, observar cómo eleva o disminuye su tono de voz.
cómo inclusive se le puede hacer un nudo en la garganta cuando te está contando ciertas cosas. Si tú te permites estar presente y observar esto, vas a poder sentir empatía. Y esta empatía es lo que nos va a unir más con nuestra familia. Entonces, muy, muy importante, tener un espacio para poder platicar, conversar con nuestra familia y que podamos expresar lo que estamos sintiendo, lo que necesitamos, lo que nos da miedo, lo que deseamos hacer cuando terminemos con esta pandemia. Posteriormente, otra recomendación es dividir las tareas del hogar. Como sabemos, pues normalmente las tareas del hogar se le suele encargar a una persona o a dos, principalmente a mamá, papá o inclusive algún hijo o hija. En este caso, ya que todos estamos en nuestro hogar, todos podemos participar en las actividades de la casa, permitiendo que también vayamos desarrollando nuevas habilidades. Si a mí me encargan lavar los trastes o lavar la ropa, no nada más es una tarea, pues que puede resultar aburrida, sino al contrario, hay que encontrarle el lado positivo. Si yo aprendo a lavar, a limpiar, a reparar, a cocinar, son aspectos que a mí me van a ayudar el día de mañana que quiera ser una persona independiente o que quiera formar mi propia familia. Entonces, hoy es el día en el que tú puedes aprender todas estas actividades de casa, volverte un experto, ahorrar tiempo, ahorrar recursos, para que el día de mañana que seas un adulto independiente, puedas realizar todas estas actividades por ti solo. Obviamente, esta división de tareas pues tiene que ir de acorde a las edades y las habilidades de cada familiar. No vamos a poner a los niños pequeños a cocinar porque esto conlleva un riesgo de su integridad física, pero podemos pedirles que nos ayuden con pequeñas actividades o tareas en las cuales ellos puedan desarrollar habilidades y no se vean afectados o en peligro. Entonces, todos desde nuestras posibilidades tenemos que apoyar en nuestro hogar, tenemos que aportar en nuestra casa, ayudar a que tengamos un lugar agradable, limpio, seguro y ordenado. Porque todo ello va a conllevar trabajo y que eso no le corresponde solamente a una persona de la familia, sino a todos. Y por último, la última recomendación que les hago es implementar técnicas de relajación y tener espacio para nosotros mismos. En psicología, bueno, nosotros también debemos recomendar constantemente las técnicas de relajación. Hay diversas técnicas de relajación, ya que no todas nos van a funcionar de la misma manera. Eso va a depender de nuestra personalidad, nuestros gustos, nuestros intereses. Pero les recomiendo que busquemos en internet algunas técnicas de relajación y vayamos probando cuál nos puede generar mayor tranquilidad. Dentro de estas técnicas de relajación, pues tenemos lo que es la meditación guiada, tenemos la relajación progresiva de los músculos de nuestro cuerpo, inclusive la respiración, el concentrarnos en nuestra respiración y tener una adecuada técnica de respiración nos puede ayudar muchísimo en crisis de pánico, en ansiedad, inclusive en depresión. También tenemos otras técnicas como lo es la visualización, escuchar música que sea relajante, con sonidos naturales, también imaginarnos en un escenario en el cual nosotros nos sentimos cómodos, nos sentimos felices. Por ejemplo, ese último viaje que hicimos a la playa o en esa ocasión en la que estaba con mi mejor amigo o mejor amiga platicando, tratar de visualizar esos momentos y sentirme en esos momentos. En caso de contar con un espacio propio, será importante tomar lapsos de tiempo para estar a solas o por realizar actividades que te agraden. Puedes turnarte con los miembros de tu familia para tomar un pequeño descanso de tus labores o de tus actividades para ordenar tus ideas, escuchar tu cuerpo y tu mente. Para ello existen diferentes técnicas como las que les he mencionado y puedes apoyarte de videos de YouTube, de podcasts, de libros, de páginas de internet, sobre meditación, de relajación y expresión de emociones. También te puedes ayudar de algunas otras actividades como la pintura, la escritura, la literatura, la música, la poesía. Estas actividades artísticas también te ayudan a sacar tus emociones
de una forma positiva, creando un arte, creando algo nuevo, sin necesidad de que se queden dentro de ti y poco a poco te vayan llevando a un estado de ansiedad o de estrés. Entonces, muy importante, expresa tus emociones, platica con tu familia, crea una rutina, haz actividades productivas, aprende nuevas cosas, refuerza tu vínculo con tus familiares, expresa tus emociones, tus sentimientos hacia ellos. Porque bueno, algo que nos puede mostrar esta pandemia en este momento es que pues nuestros familiares no son eternos, no van a estar todo el tiempo ahí con nosotros. Entonces, este tiempo que tenemos con ellos, que podemos compartir, reconócelo, dales mucho cariño, dales mucho amor, expresa todo lo que sientes, porque pues no sabemos qué pueda pasar el día de mañana. Vive el día de hoy, cuida mucho tu salud mental, cuida mucho tu contexto familiar y espero pues de todo corazón que estas técnicas, que estas herramientas psicológicas te ayuden para mejorar tu contexto familiar y para que podamos también sacar algo positivo de toda esta situación, que podamos salir adelante y nos podamos adaptar a condiciones distintas, por ejemplo, ahorita pues a estar en nuestros hogares y posteriormente pues también estas técnicas te van a ayudar para cualquier otro tipo de problemas. Si tú aprendes a utilizarlas adecuadamente y a ponerte de acuerdo con tu familia, te van a ayudar muchísimo. Y bueno, esto sería todo por mi parte en cuanto al el taller de cómo salir de crisis en casa.